Buenas noches, buenos mediodías para los que nos estéis escuchando desde América Latina o incluso buenos días, porque América es muy grande. Así que nada, esta es la última sesión del Congreso de Periodismo de Migraciones y de una forma poco habitual vamos a clausurarla antes de la última sesión, con el fin de que la última sesión pueda tener la duración necesaria y porque tenemos con nosotros, lo cual es un enorme honor y se lo agradecemos muchísimo, a la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco Morales. Tenemos a una persona realmente importante, una persona que nos ha apoyado desde el principio y que además nos ha hecho el enorme favor de hacernos un hueco en su agenda tremenda y que está con nosotros esta noche. Y por lo tanto, pues el vídeo del director de la ESID lo publicaremos en nuestras redes y sintiéndolo muchísimo porque ha sido una diferencia enorme. Y por favor, doña Pilar, proceda a la preclausura de este congreso, que ha sido muy bonito, ha salido todo muy bien, pero ha sido un poco ajetreado. Bien, pues muchísimas gracias, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Es realmente un honor para mí poder acompañarles en estos momentos de cierre de este tercer Congreso de Periodismo de Migraciones. Así que, en primer lugar, a todos los congresistas, a los ponentes y sobre todo a los organizadores, les pongo de manifiesto mi satisfacción y el orgullo de poder haber contribuido a esta importante cita donde periodistas excelentes y periodistas de calidad y periodistas comprometidos, sobre todo, se empeñan en que vivamos en un mundo mejor. Ciertamente el año 2020, el año de la pandemia, es un momento ya casi en su finalización donde el discurso del odio se ha hecho con un espacio que la propia pandemia agrava. En estos momentos la información de calidad es más importante que nunca. Hannah Arendt nos alertaba continuamente en su extensa obra frente a las ideologías que desprecian al otro. Y el otro siempre es el más vulnerable. Y el más vulnerable es siempre el objetivo injustificado del discurso del odio. Por eso la labor que ustedes desempeñan como informadores veraces, comprometidos y plurales tiene que ser más valorada y más exigente que nunca. Especialmente con los desplazados que sufren del abandono, de la marginación y del rechazo. Porque todos estamos obligados a buscar la justicia y esa nunca se alcanzará sin lo que supone de enriquecimiento para todos el conocimiento mutuo, el conocimiento del otro. Acoger, proteger, promover e integrar es una tarea que nos compromete como ciudadanos y en la que los informadores nos pueden ayudar, nos deben alertar y nos deben exigir. Por eso, desde la Junta de Extremadura consideramos este Congreso como una plataforma para la defensa de los valores de protección de la información y como un espacio único donde ustedes, los profesionales, comparten sus experiencias, incorporan sus mejores prácticas y con ello harán que el conocimiento comunitario, cívico, en definitiva colectivo, sea mejor. Este Congreso es único en el mundo. Representa además los valores con los que se compromete la Junta de Extremadura en su política de cooperación y exponente de ello es nuestro compromiso con ustedes. Es necesario conocer para comprender. Los desplazados, los migrantes, no son números, son personas. Demasiadas veces se habla de ellos como si fueran un frío número. Extremadura, que tiene una historia larga de migraciones y que es un ejemplo de tierra de migraciones, de integración, de reconocimiento de los valores de la pluralidad y la diversidad, se siente muy honrada en haber podido ser la sede virtual de este tercer Congreso de Periodismo.
y migraciones. De la crisis se sale cooperando. Es la idea motriz que la Agencia Extremeña de Cooperación utiliza en alianza con el resto de las 16 agencias autonómicas de cooperación de cara al 14º encuentro de cooperación descentralizada que se realizará en Extremadura el próximo año, que esperemos que sea mejor. Es una muestra del compromiso de Extremadura y de los extremeños con una cooperación fuerte e innovadora como una política inescindible de nuestro compromiso con el estado del bienestar. Las migraciones son ciertamente un desafío, un gran desafío, que junto con la pandemia y el cambio climático centran los esfuerzos de la cooperación extremeña. Asumimos nuestra responsabilidad con todos los seres humanos y con el planeta. Por eso también quiero agradecer a la Fundación Por Causa que se hayan aliado con nosotros en nuestro compromiso de cooperación. Y por eso, como les decía, en nombre del presidente de la Junta de Extremadura y en su representación, es un gran honor para mí acompañarles y clausurar este congreso, si bien sé que seguirán trabajando todavía durante un buen ratito. Les deseo suerte, éxito y que los frutos de su trabajo nos ayuden a ser mejores para vivir en un mundo mejor. Muchas gracias, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Muchísimas gracias. Ay, fantástico discurso de la vicepresidenta de la Junta de Extremadura. Muchísimas gracias, doña Pilar. Ha sido un placer tenerla con nosotros. Gracias a todos ustedes por su trabajo y su compromiso. Muchas gracias. Que no falte nunca. Gracias. Nuestra ayuda. Bueno, pues despedimos a doña Pilar. ¿Verdad, Sally? Sí, muchísimas gracias, de verdad. Así que ya podéis empezar. Y estamos aquí todos los matones de siempre. Veo a don David Jiménez, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy bien. Veo a Pepe, que no te veía. Don Pepe Naranjo, también conocido como José Naranjo en los círculos más intelectuales. ¿Cómo está usted? Muy bien. Un año más, aunque este año sea virtual y no nos podamos tocar, aunque la gente igual pueda sacar conclusiones equivocadas, pero es mejor poder estar presencialmente, ¿no? Eileen, no te vemos la cara. Pues dice que no puedo iniciarlo porque el host lo ha detenido. Supongo que están cansados de verme durante tantos días, así que de alguna manera lo entiendo. Y tenemos a nuestro ponente internacional con nosotros, que el año pasado no pudo venir y este año nos brinda su presencia. Don Patrick Kingsley, ¿cómo está usted? El único y exclusivo como iba a decir portavoz, pero no es portavoz, corresponsal de migraciones del mundo ever and ever. Hi there. Is this my chance to speak? Yes. It's nice to be with you. I don't know what you said, but it's great to be here and very exciting to be with my fellow panelists. You have the translation. Do I? Oh. Yes, of course. Where do I find this? We just put the translation for you. Oh, wow. In the lower side, you have interpretación, and now you choose English, and now you understand everything. Language interpretation. Wow. Claro, amigo Patrick. Wonderful. Thanks so much for that. Great. Hombre, como veis, este congreso no para de crecer, pero se queda igual en la capacidad de improvisar y de ser naturales. Y vamos a empezar esta mesa con un poquito de retraso y nos vamos a tomar la libertad de acabarla también con un poco de retraso, porque
es la última mesa del Congreso y vamos a hacer lo que nos apetezca. Y tenía tantas ganas de que llegara el momento de hacer lo que nos apeteciera con nuestros clásicos. Nuestra directora de contenidos, Eileen, con Pepe Naranjo, que nos ha ayudado a hacer toda la programación de África, con David Jiménez, que es un diletante, todos lo sabemos, pero le queremos igual, y con Patrick Kingsley, que es un verdadero representante de lo que es una corresponsalía bien hecha, porque ¿quién no querría ser corresponsal de migraciones para The Guardian, verdad? Eileen, ¿a ti te gustaría ser corresponsal de migraciones para The Guardian o prefieres seguir siendo freelance para hacer estas coberturas azarosas? Yo se lo dejo a Patrick porque lo hace maravillosamente bien, la verdad, pero lo que sí creo es que tendríamos que hablar más de cómo se hace esa cobertura para que otras personas, bueno, siguieran un poco las líneas y el tipo de narrativa que nos gusta, ¿no? Que creemos que es la justa. Sí, pues mi pregunta iba dirigida en ese sentido. Te has pensado que iba de broma porque soy muy jocosa, pero no, era una pregunta seria. Mi pregunta era, y la voy a explicitar más, cuando uno es freelance es difícil cubrir. Al final, la mayoría de tu trabajo, ¿en qué consiste? ¿Consiste en buscarte la vida, hacer la cobertura y luego venderla? Bueno, me parece que la mayoría de la gente freelance que cubre una fuente de fijo, que cubre un tema específico, ha empezado haciendo esto como parte de una compañía periodística. Es muy difícil, aunque a muchos jóvenes les va a tocar, es muy difícil que un joven estudiante que termina la carrera o alguien que va a empezar la carrera brinque al freelanceo y además diga, me voy a dedicar a esto. Usualmente quienes llevamos en esto ya algunos años, empezamos haciendo el tema para algún medio de comunicación como parte del staff y después vas viendo que hay cosas que te interesa hacer más en profundidad y no necesariamente coinciden con los intereses de ese momento o con las capacidades a veces de ese momento de tu medio de comunicación. En mi caso, yo fui parte del staff de un periódico en Estados Unidos, La Opinión, que es el periódico en español más grande del país, durante 7 años. Cuando vino la crisis, que vino en todos los medios en 2009-2010, se recortaron los recursos y lamentablemente parte de ese recorte le pegó a la cobertura de fondo de algunos temas, incluido la migración, ¿no? Entonces, bueno, yo tuve ahí que tomar una decisión, si quería seguir haciendo este periodismo diario que me enseñó mucho durante mucho tiempo, o si quería seguir estos temas, que además me daba cuenta que iban a quedarse un poco rezagados justamente por esta crisis en la que estábamos. Y yo creo que este congreso nos ha ayudado a ver desde la primera edición, creo que lo dije, ¿no? Cómo realmente quienes tienen mucho tiempo trabajando migración y quienes cubren específicamente esos temas suelen ser freelance. Son muy pocas las redacciones que consideran que vale la pena invertir a una persona de tiempo completo para que siempre esté trabajando con la óptica de migraciones. Hay una idea de que la cobertura de migraciones es cubrir la patera, cubrir el CIE, cubrir la bestia en el caso de América, cubrir lo que pasa en la frontera después de Trump. Y entonces cuando ocurren eventos que son muy sobresalientes y muy noticiosos, asignan a alguien para ir a cubrir eso, pero suele ser alguien que en tiempo de no escándalo está cubriendo otras cosas. Tener una persona que tenga siempre puestos los lentes de la migración para que cuando no hay ese super breaking news, de todas maneras pueda encontrar historias de cómo se han incorporado a ciertos sectores los migrantes y han hecho o no han hecho, cuando alguien anuncia un cambio, por ejemplo, en las políticas de salud o en las políticas de educación, ¿cómo afectará eso a los migrantes? Cuando viene una elección, ¿cómo afectará eso a los migrantes? Es decir, cubrir migración implica cubrir la vida de toda la sociedad porque los migrantes son parte de la sociedad. Y me parece que hay muchas redacciones que aún no lo entienden. A mí me sorprende mucho cómo en Estados Unidos, después de 4 años de Trump, vemos que hay muchas redacciones que aún no lo entienden, ¿no? Y que quieren seguir cubriendo al migrante por migrante, no por ser de la sociedad estadounidense. Bueno, y aquí voy a hacer una especie de zigzag en mi pantalla y voy a pasar a Pepe, que es esa especie de freelance semicontratado, porque Pepe, tú en el fondo
estás ahí un poco de corresponsal encubierto, ¿no? Y yo gano un dineral. Aquí mira la escenografía que tengo, que me he permitido el lujo de traer hoy. Envía esa señal a los jóvenes que se van a ir todos a vivir a Dakar. 10.000 periodistas jóvenes. Migración inversa. No, pero es verdad que tú eres freelance, pero tienes unas colaboraciones regulares, ¿no? Lo cual te permite también tener un punto de seguridad y además te permite vivir en el sitio de origen, ¿no? Porque ese es otro de los temas. Las migraciones a veces se cubren en diferido. El link cubre más una migración que tiene su raíz, es decir, a la persona que ya ha migrado y que está, o a veces ha trabajado sobre personas que se están moviendo, pero tú vives directamente en los puntos de origen. Sí, no sé, yo estaba escuchando atentamente a Ailín porque yo creo que ha tocado un par de puntos ahí que yo creo que son súper interesantes, ¿no? Que yo creo que por un lado está el tema de la precariedad, ¿no? Y eso ya lo hemos tocado en el Congreso en otras ocasiones, es un clásico cuando nos juntamos los periodistas, no, tal, es que la cosa está jodida, y no sé qué, pero es que es verdad, ¿no? Al final el freelance le toca pechugar con los poquísimos recursos que tenga a su disposición, ¿no? Y eso es una de las, digamos, que está en la lista del debe, ¿no? Está en la lista de la parte mala de ser freelance, que es que a veces no tienes los recursos para desplazarte. Yo personalmente me ha tocado épocas en las que no he tenido esta relación un poco más estable que tengo ahora con el periódico El País, en los que, bueno, en fin, yo me he tenido que cubrir mis propios viajes en guagua, como decimos en Canarias, o en autobús, ¿no? O quedarme en sitios infames, o estas cosas que David también sabe perfectamente, ¿no? Que a veces pues te toca afrontar determinadas coberturas con recursos limitados. Pero luego es verdad que ser freelance creo que tiene muchas virtudes también, ¿no? Paradójicamente. El hecho de estar a caballo de tener la estabilidad que te da un acuerdo más o menos con un medio de comunicación y a la vez seguir siendo freelance te permite hacer algunas cosas maravillosas, ¿no? Como por ejemplo yo recuerdo el año pasado hubo un cayuco que naufragó en Mauritania, que había salido de Gambia, y yo le propongo al periódico, le digo, bueno, pues yo me quiero ir hasta Mauritania para cubrir, porque estaban allí los migrantes, ¿no? A ver qué había pasado. Habían muerto, fue la peor tragedia de cadáveres recuperados en la costa del año pasado, ¿no? No sé si lo recuerdan. Fue un cayuco que naufragó en Mauritania. Entonces me voy para Mauritania, pero cuando llego, con tan mala suerte, digamos, para mí, que ya habían trasladado a los supervivientes, los habían expulsado, de hecho, a los supervivientes a Gambia. Entonces, cuando llego me encuentro con que mi principal interés, que era el poder hablar con ellos, ya no estaba. Bueno, pues hice un par de entrevistas en Mauritania y tal, y me fui a Gambia, ni siquiera se lo planteé al periódico, ¿no? Sino decidí irme a Gambia, ¿no? Yo creo que si fuera de plantilla, a lo mejor esto no me lo había podido permitir porque claro, le dediqué una semana al reportaje. Y esto es complicado cuando estás de plantilla como corresponsal, digamos, geográfico clásico, tienes que estar pendiente de toda un área concreta y de otros temas pero como yo soy, en el fondo, sigo siendo un freelance, me puedo permitir, digamos, tomar algunas decisiones por mi cuenta y arriesgar, ¿no? Al final supone un riesgo de dedicar tanto tiempo y tanto esfuerzo en tema que luego fue una cobertura que el periódico se quedó muy contento, ¿no? Porque pude llegar a Gambia, hablar con los migrantes, con los supervivientes, con las familias de los fallecidos y tal. Entonces yo creo que el freelance se mueve un poco, digamos que entre la precariedad del freelance total y yo creo que la virtud de que a veces te puedes permitir cuando ya tienes cierto recorrido, una cierta estabilidad, no sé, que te lo da yo creo que el tiempo, la madurez, el tener ese tipo de relaciones más estables con los medios, de poder tomar decisiones que si fueras de plantilla creo que no podrías tomar. Vale. Voy a hacer el zigzag y voy a pasar a Patrick, que ha sido el gran corresponsal, para luego subir con este personaje estelar que tenemos, que siempre nos acompaña y me encanta, que es el que fue corresponsal y también director. Así que, primero, Patrick, me gustaría que nos contaras un poco cómo fue tu experiencia siendo un corresponsal de migraciones. ¿Cómo llegaste a ser corresponsal de migraciones? Si lo propusiste tú o te lo sugirieron. ¿Eras al final una persona ajena que en un tiempo récord te hiciste con el espacio o ya estabas tú cubriendo y te eligieron porque ya estabas ahí moviéndote? ¿Cómo fue esa experiencia? Esa es una pregunta. Y dos,
¿La echas de menos? Porque ahora Patrick trabaja en el New York Times y es otro rollo, ¿no, Patrick? Así que cuéntanos, danos un poquito de gossip. Perdón, un momento. Para las personas que no entiendan inglés, tenéis la interpretación abajo para poder escuchar a Patrick en español, ¿vale? Perdona, Patrick, que se me ha olvidado decirlo. Thank you, Lula. So yeah, I was the Egypt correspondent for The Guardian, based in Cairo, and I was there mainly to cover politics and Egyptian culture, and focusing in particular on the aftermath of the revolution. But as the revolution kind of turned into a counter-revolution, and there was less kind of less of a political narrative to follow in Egypt, I started to focus on other things that were going on, and one of those things was the fact that a lot of Syrians who had fled the Syrian war had come to Egypt, found that Egypt was not so welcoming for them, and started to take boats across the Mediterranean to Italy. And so I became quite interested in that emergent business, which had always kind of been there, but it was really ramping up in scale in the second half of 2014. And I then received a grant to do my own independent reporting on migration. And I basically said to my boss at The Guardian, well, how about I use this grant to, do migration-focused reporting for The Guardian? And then that led to my boss suggesting that why don't I just focus on migration full-time, not worry about Egypt so much, and become The Guardian's first migration correspondent. And at first it was supposed to just be a few months on a secondment. But then, 2014 turned into 2015, and 2015 became this huge crisis, as many people call it. And so, it became a full-time role because there was just so much to report on. And I ended up that year traveling to, I think, around 17 countries. And over the 2 years that I was the migration correspondent for The Guardian, I think I went to around 25 countries, which is a huge privilege. And, maybe it's, one advantage of working for an institution as opposed to being freelance. I mean, we had this extraordinarily privileged budget to travel and to move around, to get on a plane when I needed to stay in hotels in the countries that I was reporting from. And, I really couldn't I couldn't do what my freelance colleagues on this discussion have done. I have total respect for them because, in a sense, everything was much easier for me because I had the constant backing of the budget of a major international news organization that made my reporting just that much easier. And I didn't have to think about building up relations with the editors because I already had those relations. So that's how I started that job. And do I miss it? Well, I still do quite a lot of migration reporting in my current role. So I haven't completely left it behind, but it's certainly true. My job isn't to focus on migration full time now. And in a sense, I don't mind that in some senses because it's sometimes nice to have a bit of variation and not be dealing with tragedy so often. But at the same time, if you're constantly covering migration, you get a much better understanding day in, day out of what's going on in lots of different places, and you are constantly talking to your sources in various different countries and different institutions about what's going on, and you have a much closer understanding of migration towards Europe in 2020 than I can as just a
general reporter who sometimes focuses on migration? Bueno, pues lo he echado un poco de menos, pero la parte más dura, ¿no? Del contacto, eso a veces pesa, ¿verdad? Como resultado de toda esa experiencia, Patrick tiene uno de los mejores libros de migraciones que yo he leído, aparte del de Eileen Truax de We Build That Wall, que es el fan, y del de Pepe Naranjo, y el de David sobre, bueno, digamos que aquí hay muchos libros. Pero el libro de Patrick de The New Odyssey a mí me marcó y quizás porque fue una época que yo también la viví con fuerza. David, tú lo has tenido todo. Has tenido todo, lo has tenido todo. Has sido corresponsal a tope, has estado 20 años, ¿no? ¿Cuántos? Bueno, 20 no puede ser porque eres mucho más joven que eso, pero una cantidad de tiempo increíble viviendo en el sudeste asiático. Sobre esta experiencia me gustaría un poco que nos dieses esa visión de cómo viste evolucionar tus capacidades y qué conclusiones extraes que puedas transmitir a otros colegas, ¿no? Patrick fue una persona que en 2 años se comió una crisis muy concreta. ¿Tú cómo evolucionaste en ese puesto que tardaste desde que llegaste hasta que te fuiste? Y no puedes acabar sin mencionar cómo marcó esto tus decisiones una vez que tuviste la capacidad de mandar, de mover la pasta. Bueno, en la medida de lo que te dejaran, claro. Todos sabemos que hay una idealización de las direcciones, pero ilumínanos. Bueno, mi experiencia es, la verdad, es de privilegiado, porque yo empecé como corresponsal en el año 98. Los periódicos estaban ganando una fortuna. Había medios, vamos, no te negaban ningún viaje. Podías estar el tiempo que quisieras en los destinos. Y además tuve muchísima libertad para ir donde me diera la gana. Estuve, como has dicho, casi 20 años como corresponsal. Y yo nunca fui un corresponsal de migraciones. Lo que pasa es que como cubría conflictos, me encontré con muchas crisis. En Afganistán, en Filipinas, en Sri Lanka, en muchísimos sitios. Y claro, tuve esa suerte de poder quedarme todo el tiempo que quería, ¿no? Cubrí 5 terremotos y 2 tsunamis. Allí hubo también grandes crisis migratorias. Bueno, como decía Patrick, también es verdad que llega un momento que el estar muchos años continuamente cubriendo tragedia, pues sí que te acaba pesando, ¿no? En mi caso personal, yo notaba después de bastantes años que me estaba volviendo muy pesimista, ¿no? Y que estaba empezando a adquirir una visión de la condición humana demasiado negativa, que tampoco es cierta, ¿no? Porque hay cosas buenas pasando, pero claro, si tú estás como reportero yendo solo a desgracias, pues al final tu visión del mundo empieza a oscurecerse y cada vez lo ves todo más negro, ¿no? Bueno, intenté siempre cubrir el tema migratorio desde el punto de vista humano, ¿no? sin olvidar los datos, ¿no? Porque cuando solo vas a la historia humana y no hay peso, también se pierde un poco la historia. Luego, después de ese agotamiento, digamos, pedí una beca para irme a Harvard un año, estuve haciendo la beca Nieman y luego llegó esa oportunidad que me ofrecieron de dirigir un gran medio, ¿no? Y digo grande en el tamaño, no en la calidad, ¿no? Que tenía. En eso hay opiniones diferentes sobre lo que es grandeza y no. Estás promocionando tu libro, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, yo he venido aquí a hablar de mi libro, no el del libro de Patrick y desde luego no del de Pepe, que presenté, tuve el honor de presentar y gracias a mi presentación ha sido un bestseller. Ha sido un impacto enorme. Pero... No recuerdo de qué. Pero es muy curioso cómo al llegar a la dirección del periódico, claro, mi mindset, es decir, mentalmente yo seguía siendo un reportero. No llegas y después de 20 años de corresponsal te pones la corbata y eres el director, ¿no?
Y entonces yo recuerdo que, sobre todo con los de internacional, que son con los que yo había tratado más, por ejemplo, empezó todo el tema de Siria y fíjate que yo tenía muchos problemas en enviar a mis periodistas a Siria, por ejemplo. Y no entendían por qué. Dicen, pero tú has estado en las guerras, has estado en Afganistán, en Pakistán, te metías en todos lados y de repente, ¿por qué te cuesta tanto enviarnos allí, no? Porque querían ir. Y quizá era porque había vivido los riesgos y sentía un peso enorme y una responsabilidad enorme y no creía que pudiera vivir con la idea de que les pasara algo a ellos, ¿no? Que yo hubiera sido el responsable de enviarles a esas zonas de riesgo. En cambio, por otro lado, el haber sido corresponsal hizo que en el año 2015, 2016, cuando la mayoría de los medios en España estaban ignorando la gran crisis de refugiados siria, que nosotros fuéramos quizá los primeros en hacer una gran cobertura y desde luego los primeros en enviar fotógrafos, reporteros y hacer una cobertura en el verano del 2015 muy amplia, ¿no? Llevábamos a portada las historias constantemente y yo creo que, bueno, vi la historia quizá un poquito antes que otros competidores en España porque la había cubierto antes y ahí yo creo que hubo algún beneficio. Y luego aposté medios, dinero, todos los medios que eran necesarios para cubrir esa gran historia. Al rato, es verdad que nos encontramos con el problema que se encuentran muchos medios que cubren migración, cambio climático, etcétera, y fue la fatiga del lector. O sea, lo cubrimos muy intensamente y empezamos a notar que había un desinterés cada vez mayor, ¿no? Hubo un pico con la foto de Aylan y aquella, bueno, imagen provocó una reacción tanto de políticos como de medios como de audiencia, pero después de eso sufrimos mucho para mantener el interés y de hecho muchas veces nos desesperábamos, porque claro, ahora con Internet y con los programas de seguimiento de la audiencia, sabes lo que la gente está leyendo. Y entonces ahí es donde yo creo que también pude aportar algo, ¿no? En el sentido de dar un giro para que las historias adquirieran ese rostro humano que yo creo que hace que muchas veces reduzcas la indiferencia con la que se ve la historia. Pero bueno, fue muy interesante haberlo vivido desde ambos lados. Creo que cometí errores tanto de corresponsal como de director, pero sí que tener en el despacho donde se decide el contenido de un gran periódico, a alguien que ha cubierto la migración, a alguien que ha estado en los conflictos, me da la impresión de que fue una cosa que aportó algo a los lectores. Bueno, gracias David. Nos has dado una visión preciosa. Yo ya me la sabía, pero espero que haya un montón de gente que haya aprendido eso y que vea realmente todo el recorrido que tienes, que no es simplemente ese libro que te va a hacer triunfar y te va a sacar de pobre. Me he quedado con el director. De hecho, mis amigos me llaman director, todo el mundo lo que voy a ver, y yo siempre digo lo mismo, digo, pero si yo fui director un año. Llevo no le ha sacado beneficio, ¿no? Al añito. O sea, llevo casi 3... Pepe, que te estás equivocando, que vayas de director ya un rato. Que yo he sido reportero 25 años, o sea, y por un año que accidentalmente ocupé ese puesto y enseguida se dieron cuenta de que no era la persona idónea, pero bueno, me he quedado con el nombre. Vale, estamos a unos 20 minutos o 25 minutos de tener que acabar y ya tenemos 3 preguntas que son tela marinera y sois un porrón. Entonces, va pregunta para los freelance, no sé si la veis, la voy a leer porque creo que el resto del público no la puede leer. Siendo freelance, ¿cómo podemos llegar a la desk o el correo de los editores como The Guardian u otros grandes
con las historias que estemos desarrollando desde países como Guatemala, donde no hay corresponsales fijos. Va para Ilit y para Pepe. Obviamente, los otros dos podéis intervenir. Patrick, tienes que hacerte oír, porque esto es un gallinero y aquí hay que ser fuerte. Si quieres añadir algo, lo añades. No confíes en mi mediación. Well, I would just say that with the most effective freelancers that I worked alongside, for example, in Egypt, in terms of getting themselves in front of foreign editors of broadsheets back in London, were the freelancers that befriended the resident correspondents for those newspapers in Cairo. So when those correspondents went on holiday, or they were ill, or for whatever reason unavailable, they were kind of almost the next in line. So, you know, a good friend of mine when I lived in Cairo was someone called Louisa Lovelock, and she just went out to Cairo as a freelancer, but she made sure that the correspondents for example, the British Daily Telegraph knew who she was, so that when he went on holiday, she was kind of the first person that he thought of to deputize for him, and that was just a good way of getting herself on the map of editors back in London. I don't know if that was quite what the question was, but it was the first thing that sprung to mind. Muy bien. Eileen, dale. Sí, desde luego siempre ayuda a conocer a alguien adentro. Si la persona es un editor, pues bueno, mucho mejor. Pero incluso si conoces a alguien ahí que te pueda decir a quién te tienes que dirigir para el tema específico que vas a plantear. Yo creo que lo primero que hay que preguntarnos nosotros antes de proponer un tema es, ¿por qué nosotros? ¿Qué tienes tú? ¿Qué sabes tú del tema? ¿Qué estás ofreciendo que no lo puede dar nadie más? Que no puede darlo ese mismo medio enviando a uno de sus reporteros. ¿Por qué eres tú? Si puedes sostener esa respuesta, ¿por qué tú? ¿Por qué ahí? ¿Y por qué ahorita? Y puedes poner eso en tu pitch, creo que esa es una manera exitosa. Hay que aprender a hacer un muy buen pitch porque solo tienes una oportunidad, sobre todo en esa clase de medios, ¿no? Si mandas el primero y te batean, no te van a leer los siguientes pitch. Entonces hay que ser muy claro cuál es el tema del que vas a hablar, qué es lo nuevo o lo diferente en ese tema que tú encontraste, porque tú eres la persona adecuada, no nadie más, porque ya tienes los contactos, porque trabajaste en la historia hace 10 años y es un update. Hay mil maneras de explicar por qué es esto. Y una cosa que me parece básica, pero que yo he visto que a veces no la tienen algunos freelance, ¿no? Tienes que conocer cuál es la publicación donde quieres publicar. Hay gente que quiere publicar en The Guardian o en cualquier otro y nunca lee The Guardian, ¿no? Y no sabe cuál es la línea del medio y no sabe qué han publicado anteriormente. Entonces hay que estar muy familiarizado con eso. Mi experiencia personal es que tienes más oportunidades de presentar trabajo freelance cuando estás especializado en un tema que cuando cubres toda una diversidad. Y otro tip, David seguramente aquí puede dar más, pero mi experiencia personal también es que nunca mandes el pitch en viernes y nunca mandes el pitch en lunes, ¿no? Porque el viernes no te va a hacer caso a nadie y el lunes tienen así de correos. Entonces, mándalo el martes, por ahí de las 9, y es más probable que llegue tu email. Pepe. Bueno, nada, yo como ya han hablado dos, bueno, simplemente añadir que yo estoy de acuerdo con Eileen en el sentido de que yo creo que si tú tienes una buena historia entre manos y te la has trabajado bien, puedes soñar, ¿no? O sea, y cuando digo bien, vuelvo a mi respuesta anterior también. Al final creo que la ventaja frente a las enormes desventajas de ser freelance precario, la única ventaja o una de las pocas que hay es que nos podemos permitir o que se pueden permitir los freelance el lujo de dedicarle todo el tiempo o dedicarle a lo mejor un poco más de tiempo a los temas que no tienen a lo mejor el editor encima o no, porque sácamelo de tal país o sácamelo otro, sácame tal, sino que están concentrados a lo mejor en un tema. Yo creo que esa virtud es la que tienen que explorar de alguna manera los freelance, porque vivimos desgraciadamente en un tiempo en el que el periodismo es un periodismo de
correr, de sacarlo rápido, de no pensar o no reflexionar mucho sobre las cosas. Y yo creo que la virtud puede ser esa, ¿no? La de dedicarle tiempo, que me parece un tesoro. Y luego, bueno, decirle al compañero o la compañera también que todos, por supuesto, tenemos derecho a soñar con publicar en medios como The Guardian o The New York Times o El País, ¿no? En el caso de España. Pero bueno, a lo mejor hay otros muchos medios en los que también hay opciones que son absolutamente fantásticos y que a lo mejor hay un poquito más de opción, ¿no? Quiero decir que no hay que encabezonarse, no sé, yo era un futbolista mediocre, yo no aspiraba a jugar en el Barça, sino en la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Y por eso te volviste periodista, no me lo digas. Exacto, porque no se me da muy bien. Vale. David, ¿quieres añadir algo? Bueno, ¿A ti cómo te seducían? ¿Te seducían los freelance o directamente tenías suficiente plantilla como para mandar? Yo era muy fácil porque no sabía decir que me costaba mucho decir que no. Y yo recibí muchos correos ofreciéndome historias. Y creo que la originalidad es clave. Estamos en un momento donde la oferta informativa es la más masiva que hemos tenido en la historia. Es decir, hay miles de webs con historias de todo tipo. Yo creo que desde el asunto que pones en el correo, tienes que llamar la atención de ese editor. Y tienes que ser original, la historia tiene que ser diferente, no la tiene que haber tenido nadie antes, porque si no es muy, muy difícil. Luego lo de Eileen, yo creo que tiene razón, mándalo el martes, no lo mandes el viernes por la noche, ¿no? Y luego, yo creo que esta es una profesión, no quiero decir perra, pero lo puede llegar a ser, en el sentido de que a veces hay que insistir, y a veces hay que insistir mucho. Si tú crees realmente en tu historia, crees que es excepcional, está bien trabajada, bien escrita, en el caso de la prensa escrita, al final vas a encontrar un editor que va a descubrir en ti esa historia, ese talento, y la va a publicar porque ellos al final están necesitados de contenido original, bueno, de calidad. Lo que ocurre es que muchas veces están en 1.000 millones de cosas, reciben miles de correos, muchas propuestas, y es difícil que presten la atención. Por eso digo, oye, cuando lean el asunto en el correo que les llega, ahí tienes que captar la atención. Si no, tienes que darle el titular ahí, y ahí yo creo que tienes opciones de hacerlo. Y luego descuelga el teléfono, llama, preséntate. Si hace falta que le esperes a la salida del periódico con un café en la mano, hazlo. O sea, es mi pelota. Es más, voy a decirte una cosa. Ven al Congreso de Periodismo de Migraciones de Mérida presencial. Total. Que ahí no le tienes que esperar en ningún sitio. Le puedes ofrecer un vino gratuito. Total. Cuando te inscribes. Vale, vamos a entrar en la última parte del debate, que es un poco la relacionada con ese famoso concepto del paracaidismo que a Eileen y a mí nos encantan y siempre hemos querido titular una sesión en plan, ¿qué es esto del paracaidismo? Es decir, cuando de repente lanzan ahí a una pobre persona que aterriza en un sitio donde no sabe ni el idioma y acaba teniendo que hacer una cobertura de algo que no entiende y entonces usa el fixer. Es siempre ese dilema de hasta qué punto es necesario ese reportero que va a usar el fixer o el propio fixer es capaz de transmitir. Este debate tuvimos la suerte el año pasado de tenerlo con Babukar César y con David, pero es recurrente. Entonces, si os parece, voy a repetir el orden de antes y le voy a decir a Patrick, porque me he quedado antes con las ganas de preguntarle. Patrick, ¿tú sentiste que tú controlabas el entorno en el que te movías o tuviste que tirar de mucho fixer para hacer toda la cobertura en esos 20, porque 25 países, o sea, cada vez que entras en uno se te tiene que quedar la cara de, Dios santo, cada país se hablaría un idioma diferente, que entiendo que a lo mejor todos los idiomas de esos 25 no los hablabas, o sea, ¿tú sentiste que tenías una capacidad de extraer la información de calidad para luego transmitirla? ¿O elegiste anclas que eran comunes a esos países, por ejemplo, la gente que migraba? ¿O cómo te apañaste?
Well, I think both the premises that you mentioned are true. Like, you know, on the one hand, if your beat is migration and it's your job day in day out to be talking to lots of people about different migration flows in lots of different parts of the world, then yeah, you are going to have a handle on what's going on in this country, in that country, in this country, and that's why. And that's probably why you're going to that country in the first place, because you have a good sense of what you're looking for when you get there. But at the same time, obviously, yeah, if you go into 25 different countries, you may only speak the language of one of them. So you are reliant on local journalists, local translators, and yeah, that's a power dynamic, a very problematic power dynamic that's been obviously there in journalism for decades. And we need to get better at crediting the people that we work with. And I certainly hope it's something that I've got better at as I've gained an experience. I think it's totally fine to work with a translator and to work with a local journalist. You bring something, you bring, the needs of your readers. You also bring an outsider's perspective, which it can be very important because it allows you to say things or even notice things that maybe you don't notice if you're seeing this state of affairs every single day. Equally, you don't have the linguistic or the cultural understanding or the context that a local journalist has. So, you know, both people in that partnership bring a lot, and I don't think it needs to be a particularly complicated relationship as long as both people are getting credit. What's happened in the past is that the local journalist hasn't got enough credit, and that needs to change. But I think it is changing. Ok, Eileen, tú el tema del paracaidismo no te lo voy a introducir, di lo que quieras. Sí, Tú sabes que es uno de los temas que me dan mucho que hablar, pero trataré de no hacerlo mucho acá. Bueno, a mí me da prurito la palabra fixer, ¿no? Porque desde la definición deja claro que lo que quieres es que alguien te deje las cosas fix, arregladitas, para cuando tú llegues poder entrar y tener la situación más fácil. No hay nada de malo en ello, pero el asunto es que usualmente quien es un fixer es un periodista también. Y suele ser un periodista con alguna trayectoria, con profundo conocimiento, con talento, es tu colega. Entonces, esta idea del fixer que se ha creado para que sea como tu productor, ¿no? Para que sea la persona que va a operar todo tu reporteo y al final no recibe ningún crédito. Y el día que ese reportaje gana un premio, ni siquiera se le menciona. Es algo que a mí me parece, pues incluso hasta algo colonial, ¿no? Porque esto suele ocurrir en países que tienen medios como New York Times, como Guardian, como esto, cuando van a algunos otros países que no tienen medios que son tan conocidos, ¿no? Yo pienso que tenemos que replantear la relación y que la tenemos que cambiar. Yo creo que sobre todo los grandes medios que tienen este staff maravilloso del que están tan orgullosos, tienen que empezar a plantearse el periodismo colectivo. Y el periodismo colectivo no es mandar un reportero y un fotógrafo. El periodismo colectivo es contactar a un reportero o a otra organización periodística en el sitio donde vas a ir a reportear y establecer una alianza en la que ambas partes puedan salir beneficiadas y tener presencia mediática. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? Que usualmente el medio grandote tiene los recursos y la persona que está en el sitio tiene el conocimiento. No creo que esto tenga que ser una transacción. A mí me parece que tiene que ser un trabajo conjunto y que hay que complementarse. Vivo en Estados Unidos, entonces a donde quiera que yo vaya siempre oigo Washington Post, New York Times, Washington Post, New York Times. Pero ayer lo decía María Antonieta Mejía en su sesión, ¿no? Ella trabaja en Estados Unidos, en Univisión, y dice, bueno, llegó Trump, de pronto estos medios descubrieron que existe la migración y mandaron a un periodista para hacer una serie con 3 historias, las 3 se fueron de front page, ¿no? Fue la historia principal del periódico, con cosas que llevamos 15 años diciendo los demás. No solamente te están repitiendo lo que ya sabes,
sino que te están demostrando que ni siquiera se toman la molestia de leerte, ¿no? No te lee el editor, no te lee el reportero que va a estar ahí, no me refiero a mí, ¿no? Me refiero, en este caso fue un trabajo en la frontera. Tenemos colegas en la frontera que llevan años trabajando ahí, muchos de ellos trabajan en los dos lados y arriesgan la vida, estoy hablando de la frontera entre México y Estados Unidos, y cuando de pronto se acuerdan de ellos es para que sean fixers, ¿no? Entonces yo creo que ya tenemos que empezar a cambiar esa manera. El periodismo del futuro es colaborativo, el periodismo del futuro se tiene que hacer con distintos puntos de vista para un solo tema, y yo creo que entre colegas tenemos que empezar por respetarnos y reconocernos. Gracias, Eileen. Yo en este sentido también tengo una pregunta para José que sea un poco complementaria. José, que tú te sigues moviendo entre África y España en mitad del COVID, ¿has notado una diferencia? No sé si a lo mejor también la COVID ha bajado el nivel de intensidad de la necesidad de información internacional, que estamos todos mirándonos el ombligo, pero al final también ha bajado la capacidad de viaje. ¿Lo ves como una oportunidad? Yo ahora mismo es más complicado, claro, moverse. En esta zona hay muchas limitaciones. Eso ha afectado, por supuesto, a las migraciones, está afectando y creo que tiene mucho que ver con este repunte que tenemos en Canarias también, ¿no? Y en cuanto al curro propiamente dicho, también lo ha limitado, ¿no? Los países están poniendo un montón de restricciones, ¿no? Las fronteras siguen estando cerradas en muchos casos. Y a mí que no solo me gusta, sino que lo tengo que hacer, ¿no? De viajar, pues ahora últimamente estoy un poco aquí en el dique seco, ¿no? Y está siendo complicado. Pero con respecto a lo del tema de estaba escuchando también a Eileen, a Patrick. A mí es que me da tanto pánico, no solo la idea del fixing, que estoy de acuerdo con Eileen, vamos, me parece que hay un cierto tufillo neocolonial, estoy de acuerdo, sobre todo cuando la relación del fixer con el periodista es esa, al final repites un poco esos estereotipos o esos esquemas norte-sur, sino me da mucho pavor la figura del paracaidista del que hablabas tú, Lula, de ese periodista, y es que yo los he visto en África y se les ve venir a distancia, ¿sabes? Es como... Porque claro, en otros contextos a lo mejor tienen un poco más de idea, o comparten el idioma por lo menos, o han leído algo y tal, pero claro, de repente desembarcan en un país del que han leído se han metido en Google los últimos 3 días porque les han dicho tienes que ir a Sierra Leona, ¿no? Y se han metido corriendo. Entonces ahí, entonces claro, cuando te enfrentas como periodista, ¿qué opción te queda? Pues claro, tiras del fixer, ¿no? Lo que pasa es que, no sé, yo por mi experiencia creo que yo tengo una red, bueno, Lula, tú lo sabes, de periodistas amigos que he ido tejiendo, digamos, y a veces... Claro, no, al empezar. Algunos están aquí en este congreso y te lo tenemos que agradecer, y son periodistas brutales. Pero yo a veces me pregunto, ¿no? Y hablo con ellos de cómo me percibían ellos cuando yo llegaba la primera vez, ¿no? De, oye, tal, claro, nos tomamos algo, tal. Yo no tenía ni remotamente posibilidades económicas de contratar un fixer, ¿no? Entonces, me hacía colegas, ¿no? Entonces, era como, claro, pero me surgen dudas también éticas. Digo, al final estoy haciendo lo mismo, pero sin pagarles, ¿no? Me surge esa duda y ahí la dejo, ¿no? Bueno, tu amistad, Pepe, y eso no tiene valor. No, hombre, yo creo que en realidad estáis diciendo todos lo mismo, porque Patrick también ha señalado el tema de las firmas, que eso al final lo cambia todo. No es igual irte a un sitio y trabajar con una persona y que luego no firme, ¿no? Que trabajar con alguien que confías y que te abre también ese espacio. El año pasado, ¿verdad, David? Cuando hablábamos con Babukar, nos contaba que habían ido a su país a retratar, ¿cómo era? Niñas que sufrían abusos, y dice, pero si somos un país musulmán, ya que eso no pasa. ¿Cómo era aquella anécdota? Me pareció fascinante. Entonces decía, es que de eso no tengo aquí, en este país no hay esto, te tienes que ir a otro país. Me siento, ¿qué tenéis en este país que yo pueda cubrir? Bueno, uno de los problemas también es que cuando se llega como un paracaidista, normalmente se llega con una idea demasiado clara de lo que se quiere hacer, ¿no? Con historias ya que las tiene muchas veces el periodista escritas antes incluso de haberlas reporteado, ¿no? Y eso es un problema, pero yo creo que hay que viajar siempre con un folio en blanco
pero habiéndose leído mucho y habiendo aprendido todo lo posible sobre el país. En el caso de los fixers, vamos, yo me he encontrado historias increíbles. Yo recuerdo la revuelta contra Suharto en Yakarta, que es verdad que fue una revuelta dura en la que murieron 1.200 personas y que te la jugabas cuando salías, pero bueno, es que no voy a decir el nombre, pero sí voy a decir el medio. Un reportero del New York Times enviaba a un amigo mío todos los días a hacer la cobertura y a jugársela y a estar en las manifestaciones. Volvía el pobre, o sea, con los ojos llorosos de los gases lacrimógenos, la camisa rota, la policía le había pegado, es decir, le daba todas las notas, el otro escribía su historia y no le mencionaba. Entonces, claro, decías, eso es increíble, ¿no? Y eso tiene que cambiar, estoy totalmente de acuerdo. Esa relación tiene que cambiar y no tiene que depender solo de la generosidad del reportero, que en el caso de Patrick, bueno, porque él es generoso lo hace, pero es que debería ser una norma, una regla dentro de los medios de comunicación de reconocer el trabajo de la gente que ha estado ahí ayudándote. Vale, pues nos quedan nada, 6 minutines para cerrar, y como es el fin del Congreso, os voy a pedir que me hagáis una pequeña reflexión que se os ocurra. Le voy a dar más tiempo a Patrick porque es el last comer y el pobre además es el único de habla inglesa, para que lo piense un poco. Y voy a empezar por Eileen porque es la que más sabe, porque se ha chapado todo el Congreso y lo ha hecho. Eileen, ¿cómo cerrarías tú esta mesa en 1 minuto? ¿Qué dirías a los periodistas que nos escuchan y a la gente que no es periodista sobre las coberturas internacionales y el periodismo? Yo creo que me estoy yendo yo de este congreso y espero que todo el mundo con mucha esperanza renovada. Creo que esa es la cualidad de este congreso, porque trabajar migraciones y sobre todo si eres freelance es algo muy solitario, es algo que a veces pones en duda y en medio de una pandemia verdaderamente a veces no sabes si puedes seguir. Ver a tantos colegas dispuestos a dar su tiempo, a dar sus consejos, a compartir sus experiencias y ver a tanta gente tomando el tiempo para entrar a las sesiones, para hacer preguntas, todo porque queremos hacer un buen periodismo, a mí me da mucha esperanza, ¿no? Veo que muchos de los colegas a los que invitamos y de mucha de la gente que asiste es gente que está dispuesta a hacer periodismo colaborativo, que está dispuesta a intercambiar, bueno, no solo la amistad, ¿no? Como dice Pepe, estoy segura que si uno de los colegas que en un momento apoyó a Pepe, hoy necesita apoyo, cuenta con él absolutamente. Y creo que el periodismo de eso se trata, pero sobre todo el periodismo de migraciones. Tenemos un problema que hemos estado abordando desde lo binacional, desde las fronteras, cuando mucho desde lo regional, y la pandemia ha puesto de manifiesto que pocas cosas tan globales como la migración, ¿no? Porque el que antes podía entrar a un país porque tenía un pasaporte no se salva. Esto es global. Yo verdaderamente confío que estamos en el camino de construir una red global de cobertura de migración para dejar de entender la migración como algo de países, de ciudadanía o de fronteras, ¿no? Este es un asunto humano y yo creo que una cobertura amplia como la que se puede dar con estas alianzas pinta para hacerla más justa. Pepe. Bueno, pues yo cojo el guante y insisto en una idea que ya hemos hablado en alguna ocasión, y a mí me parece que una de las cualidades que debe tener un periodista, y más un periodista que cubra un fenómeno como este, es el respeto por el otro, ¿no? Y esto que parece que yo de repente me he puesto aquí súper romántico y como súper profundo y no sé qué, es algo que yo creo que debería estar en el ABC porque es que he visto a tanta gente atropellar al entrevistado. He visto tanto paracaidismo, he visto tantas prisas que no llevan a nada, tanto titular prefabricado, como decía David, ¿no? Y hemos perdido la capacidad de escuchar. Ya no hablo como periodista o solo a los periodistas. A la gente hay que tratarla con respeto y hay que escucharlas lo que te tienen que decir. Y
Y es que lo echo mucho de menos, ese tipo de periodismo, ¿no? En lo que veo, en lo que leo, en lo que siento también. Tengo el privilegio de vivir en Senegal desde hace 9 años, de tener un recorrido pues, por los países de la zona, de moverme por este continente. Y es que creo que eso es clave porque además es un valor en desuso, ¿no? Y acercarnos, lo hablamos antes, ¿no? Ir a la gente, pues, yo qué sé, a corazón abierto, de tú, a que te cuenten, a tú contarles también, ¿sabes? Desnudarte tú también. Yo creo que ese tipo de cosas, si algo le diría a un joven periodista, sería que al final hay que tener talento, hay que saber escribir, hay que saber contar, pero la actitud que tú tengas también con el entrevistado, para mí es una de las cosas más importantes. Bueno, no que por mí de la emoción, de verdad me encanta escucharos, de verdad soy fan, lo sabéis, por eso venís y os acercáis a mí. David, pon el último colofón hispano, que luego le toca a Patrick cerrar esta mesa y a Eileen cerrar el congreso, que no te creas que te has escapado porque has hecho ahí un batiburrillo de ideas. Dale, David. Bueno, pues yo que soy de espíritu pesimista, voy a poner un punto optimista para acabar, ¿no? Y voy a decir que sí, y además voy a decir una cosa de la cual estoy convencido, y a pesar de los años pasados y de los vaivenes, y es que lo que hacemos, lo que hace Patrick, Pepe, Eileen, sí que importa y que sí que tiene un efecto y que en un momento en el que hay una emergencia en el mundo de radicalismos, de populismos, donde se levantan muros, donde se intenta que cada vez nos comprendamos menos, donde se está intentando propagar el odio hacia el diferente, hacia el otro, el periodismo tiene la obligación de romper esos muros y de romper esos prejuicios. Y yo creo que cuando vamos a los sitios y contamos de verdad cómo es la gente, al final y lo transmitimos, vemos que una madre en Mali y una madre en España y una madre en Pekín sufren por las mismas cosas y al final yo creo que el periodismo lo que tiene que hacer, entre otras muchas cosas, es luchar contra la indiferencia, ¿no? En un mundo en el que es verdad, cada vez tenemos más problemas. Ahora Occidente está viviendo una crisis y no estamos acostumbrados en Occidente a vivir esta crisis. Y a mí una de las cosas que me da un poco de temor es que nos olvidemos completamente de lo que está pasando fuera, ¿no? Yo confío mucho, ¿no? Cuando hablo con los jóvenes en las facultades y veo las ganas que tienen. Yo sí soy optimista en cuanto al periodismo que se va a hacer dentro de la, perdonar el lenguaje, la mierda que hay cuando uno se mete en el pozo sin fondo que es Internet. Yo veo cada vez mejor periodismo, veo gente comprometida, veo gente intentando hacer cosas bien. Y bueno, hay paracaidistas, hay gente que es un desastre, sí, pero ahí está la prueba, ¿no? En los invitados que tú traes y en otros muchos y en gente joven, de que hay ganas de hacer las cosas bien y cuando se hacen bien, yo sí creo que tiene un impacto y que el periodismo es, bueno, una contribución no grande, ni mi crónica, ni la de Pepe, ni la de Patrick van a cambiar el mundo, pero muchos periodistas haciendo bien su trabajo, yo creo que sí van aportando un granito y contribuyen. Bueno, me he quedado sin energía en mis cascos, porque llevo todo el día con los cascos puestos y aquí están. Así que me iréis peor, pero bueno, no pasa nada. Patrick, do us the honors, please. Enlighten us. Well, first of all, thank you so much, Lulu, for organizing this wonderful conference. As everyone's been saying, it's so important to bring people together and to discuss these, like, sometimes difficult issues. And I would just echo a little bit of what David was saying, which is that right now, people attempting to reach Europe via irregular means, by sea, by land, are probably being treated in even more egregious ways than they have been in the last few years. It's never easy being a migrant trying to make your way towards Europe. But in 2020, because of the pandemic, because everyone's attention has been diverted elsewhere, what we've seen by the Greeks, the Greek Coast Guard, who are picking people up
abandoning them in motorless life rafts in the middle of the sea on the Greek-Turkish maritime border, or off the coast of Malta, where the Maltese government has been sending merchant ships not to rescue migrants, but to intercept them and take them all the way back to war-torn Libya. What we're seeing in just these two examples are like stuff we've never seen in such a systematic way before. We may have seen examples of it on a one-off basis, but not in such a systematic way. So I don't think there's ever been a time when migration journalists and migration journalism has been as necessary as it is now. And I would just issue a rallying cry to everyone who's been part of this conference that the work you're doing is so important, particularly because of the times that we're living through, particularly because there is a pandemic, and particularly because editorial budgets are so stretched and the eyes of politicians and watchdogs is elsewhere. It just means that the work we have is even more vital. And good luck to you all. Bueno, con este precioso broche final, esto es una conferencia que podría haber sido bilateral. Yo habría entrevistado a cada uno de estos 4 y les habría dedicado 1 hora. Pero bueno, mucha pantalla. Ahora, como el año que viene haya una versión en persona, ya os podéis preparar. Patrick, te quiero a ti también. Ya formas parte de la comandilla. Ahora ya tienes Lula, que... tenemos un compromiso para revitalizar el sector de la hostelería en Mérida. Oye, si hay que hacerlo, se hace. Específicamente los karaokes. La música en vivo. Yo quería hacer un karaoke y quiero que sepa toda la audiencia y todo el mundo que nos ve que Eileen me lo ha prohibido porque consideró que era un poco ligero y que teníamos que ser solemnes. Entonces, siguiendo sus órdenes, Eileen, por favor, 1 minuto para liberar a todo el mundo que nos está siguiendo y a nuestros queridos compañeros. Clausura el Congreso y yo luego diré pues las típicas palabras de hasta el año que viene. Gracias, gracias de verdad a todo el mundo. Empiezo por agradecer al equipo de Por Causa. No saben cuánta gente estuvo involucrada para que este congreso fuera lo que fue. La cantidad de gente joven que tenemos, que yo estoy convencida que es nuestro motor. Gracias, por supuesto, a la Junta de Extremadura, que sigue confiando en nosotros. Y bueno, yo espero que siga por un tiempo más. Y sobre todo, gracias a todos los panelistas. Tuvimos una cantidad de Migratox y de sesiones que yo veía el calendario y decía, madre mía, ¿qué es esto? Bueno, todo salió y salió gracias a ustedes, salió a pesar de los retos que pone la plataforma virtual, y yo creo que lo más importante es que mucha gente que participó en las charlas pequeñas sobre todo se está conectando con otros y van a continuar la relación en el futuro. Ese es el objetivo del Congreso de Mérida. Tender estos puentes no solamente de manera figurada, sino que empecemos a hablarnos de país a país, de continente en continente, de redacción a redacción, y ojalá muy pronto también estemos viendo en este congreso el trabajo resultado de estas alianzas y de estas nuevas relaciones. Larga vida a nuestro Congreso de Mérida. Gracias, gracias a todos. Por supuesto a Lula, que es el corazón de este proyecto, y que además siempre nos recuerda que el amor es lo que nos tiene andando, y yo creo que este congreso es una prueba. Sí, pues yo nada, decir eso, que gracias a todos también, os quiero un montón, por lo menos a los 4 que estáis aquí os quiero muchísimo. A ti también, Patrick, aunque seas anglosajón y acabes de llegar, también. Y que el amor nos siga uniendo y reuniendo eternamente y nos ayude a seguir haciendo un periodismo desde el corazón, que es con lo que se cambia luego las entrañas de las personas que reciben la información que hacemos. Así que damos por clausurado. Increíble, pensé que no iba a llegar este momento. El tercer Congreso de Periodismo de Mérida. Y gracias a todos los que nos habéis seguido hasta el final y habéis aguantado la chapa. Y que tengáis un buen fin de semana. Y haré el karaoke en diferido y lo colgaré en YouTube, que lo sepáis. Aquí, y lo cantaremos. Algo hay que hacer. La gozadera en algún sitio estará. Venga. Muchos besos. Gracias a todos. Patrick, you take care. Gracias a todos. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Bye. Un abrazo.